Dios le bendiga a todos nuestros hermanos de la Iglesia Altos de Sion y todas las personas que nos siguen a través de Escuela Bíblica Virtual. En esta ocasión tenemos la lección número 16 y vamos a aprender del ministerio del profeta Amós, la recompensa de buscar a Dios. Así que vamos a iniciar con el pensamiento central y el texto áureo para esta clase. La recompensa de buscar a Dios. Pensamiento central: quien se vuelve a Dios sinceramente no será defraudado. Y el texto áureo es: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Los objetivos para esta clase son informarse del mensaje que Dios envió al pueblo a través del profeta Amós, reflexionar acerca de la misericordia divina producto del arrepentimiento, y tercero, decidir buscar a Dios y consagrar su vida a Él. Antes de que iniciemos, vamos a hacer un recuento histórico para que podamos entender claramente en qué se encontraba el pueblo al momento en que el profeta Amós inició con su ministerio. Lo que estamos viendo aquí es la imagen de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Sabemos que la ley de Dios no se limita a 10 mandamientos, que es algo mucho más extenso, pero al menos sabemos que en estos 10 mandamientos están los básicos que necesitaba practicar cada persona que pertenecía al pueblo de Dios. Y al momento en que el profeta Amós comienza a ministrar, el pueblo se había olvidado de la ley, ya no la estaban cumpliendo, principalmente el reino del norte, que era un reino que se había corrompido bastante. Y diciendo reino del norte y reino del sur, voy a hacer una aclaración histórica para que podamos entender en qué situación estaba Amós cuando él comenzó su ministerio, o sea, cuál era la situación espiritual que había en el momento. Recuerden que Saúl fue el primer rey del Reino Unido, o sea, de lo que era Israel, y Saúl como primer rey no fue tan agradable ante la presencia de Dios, y luego de su muerte pues vino a reinar David. Debemos también conocer que en ese mismo periodo Isboset duró reinando en algunas ciudades del territorio durante 2 años. Isboset fue un rey que era hijo de Saúl y también era tío de Mefiboset. Mefiboset es el personaje que conocemos como inválido, que era un hijo de Jonatán que salió huyendo y por esto quedó vivo. De aquí sale la canción El rey te mandó a llamar. Este es ese personaje. Después de David haber conquistado todas las tierras y haber sido ya el único rey, entonces queda Salomón, su hijo, el cual fue alguien que hizo que prosperara bastante en la economía lo que es el reino, pero también tuvo su descuido espiritual. Este tuvo como hijo a Roboán, el cual no fue tan inteligente como su padre, y en el momento en que el pueblo le pidió que él disminuyera los tributos que tenían que pagar, pues este joven se resistió, tomando el consejo de los amigos de él, y dijo que él iba a ser más fuerte que su padre. El pueblo herido va en busca de Joroboam, un personaje muy interesante que Dios había levantado en el periodo de Salomón debido a sus pecados, y que había de hecho profetizado que iba a ser un rey. Al Salomón enterarse de que este personaje iba a ser rey, intentó matarlo, pero este huyó a Egipto. Al conocer este personaje, que Roboán iba a ser el rey, él decidió regresar a su ciudad, y el pueblo, cuando conoció que Joroboán estaba ya en sus tierras, decidió, por el insulto de Roboán, coronar a Joroboán como rey. Este toma entonces 10 tribus, tal y como lo había profetizado el Señor, y Roboán queda solamente con una tribu, que es la tribu de Judá. Aquí se da entonces el periodo de los reinos divididos. Entonces, en el periodo que estamos hablando de Amós, tenemos que entender que hay un reino del norte, que es el reino de Israel, esto que está acá, y el reino del sur, que es el reino de Judá. Las ciudades que se mencionan en Amós son Berseba, que parece que se había contaminado, y se menciona Betel y Gilgal. Betel es una ciudad que significaba en su origen ciudad de Dios, pero luego fue una ciudad que cambió de nombre y en vez de ser casa de Dios se convirtió en Bet Aven, que significa casa de ídolos. También en Gilgal fue una ciudad que se corrompió bastante, y tenemos que entender que esta ciudad se corrompió debido a que el rey Joroboán había establecido allá 2 becerros de oro. Voy a hacer una aclaración aquí para que podamos entender la condición de Amós. Amós estaba realmente ministrando en
el año 782-753 con Jeroboam II, que no debemos confundirlo con Jeroboam I, que fue quien recibió las 10 tribus de parte de Dios, y fue este mismo personaje quien construyó los becerros de oro. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, lo hizo porque como él estaba reinando en Israel, el templo se encontraba en Jerusalén, que es parte del reino del sur, y como él tenía el temor de que la gente iba a ir a adorar a este lugar y que cuando fueran a adorar pues iban a seducirlos para que lo quitaran a él como rey, pues entonces él decidió construir en el lugar de Betel 2 becerros de oro, y ahí estableció uno para que el pueblo lo adorara y no tuviera la necesidad de ir a Jerusalén. Desde ahí inicia ya una dinastía de idólatras que realmente mancharía todo lo que tiene que ver con el reino del norte o el reino de Israel. Este es un panorama histórico de la condición espiritual en que se encontraba el pueblo para que podamos entender más la lección de hoy. Bien, ahora sí, iniciamos con el capítulo número 1, una advertencia a tiempo. Y la parte A nos dice, por abandonar la palabra de Dios. Una advertencia a tiempo por abandonar la palabra de Dios. La base bíblica en Amós capítulo 5, versículos 4 y 5 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Bien, aquí tenemos un pueblo que realmente se ha alejado de Dios y que Dios ahora lo está juzgando por cosas muy serias. Las naciones de los pueblos de alrededor lo que habían hecho era que, eran injustas con sus compatriotas, con sus semejantes, pero el pueblo de Israel, aparte de esto, había olvidado por completo lo que era la ley de Dios. Y para Dios eso era una gran ofensa, porque Dios había escogido a Israel como su pueblo y le había dado leyes justas, leyes divinas, leyes de justicia, leyes que los iba a hacer que se diferenciaran como pueblo de las demás naciones que estaban a su alrededor. Pero el pueblo de Israel había desechado esas leyes para entonces comenzar a buscar en los otros pueblos nuevas leyes, nuevos dioses, y entonces a Dios esto lo había ofendido por completo. El pueblo de Israel también había levantado centros de adoración paganas, o sea, había hecho algunos altares para poder ir a adorar a esos dioses, y también habían realizado un sincretismo religioso, que no es más como una mezcla de religiosidad, algo muy parecido a lo que vemos hoy en día cuando las personas adoran a Dios, pero también adoran a otros santos. O sea que es como si Jesús y el Padre no son suficientes y comienzan a buscar otros santos a quien adorar. Personas que fueron humanos tal y como nosotros, pero que ellos los veneran. Entonces eso es un sincretismo religioso, y asimismo estaba el pueblo de Israel haciendo un sincretismo religioso, una mezcla. Estaban adorando a Dios, pero también estaban adorando otros dioses paganos, y esto entonces era lo que había colmado a Dios, y por eso Dios los está llamando a un arrepentimiento. Vamos a la parte B. La parte B dice, por menospreciar la misericordia de Dios. Una advertencia hecha a tiempo por menospreciar la misericordia de Dios. La base bíblica está en Amós capítulo 5, el versículo 6, dice, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Bueno, el pueblo de Israel había menospreciado la misericordia de Dios, había menospreciado el llamado que Dios le estaba haciendo, y ya habían cometido dos cosas importantes que habían ofendido a Dios. La primera es que a pesar de las muchas llamadas que Dios le había hecho, ellos realmente no se volvían a Dios, o sea, no se arrepentían, sino que seguían en su mal caminar. Ellos habían estado practicando este tipo de idolatría por un largo tiempo, y Dios los había estado llamando por mucho tiempo, constantemente. Una de las cosas que me sorprende es la forma en que Dios había estado llamando a su pueblo. Mira aquí lo que dice la parte 2. Dios había enviado calamidades para que reflexionaran y se volvieran a Él. La misma palabra de Dios dice que Él había enviado calamidades para que ellos se arrepientan y volvieran a Él. Y esto me pareció muy interesante, porque yo mismo he sido una persona muy escéptica a creer en los comentarios que algunas personas dicen sobre los juicios de Dios cuando pasan cosas sobre la tierra en este tiempo.
porque siempre he pensado que, bueno, hay tantas cosas malas que nos están aconteciendo que lo que más necesitamos es la misericordia de Dios. Pero ciertamente nosotros como seres humanos a veces tenemos que prestar atención a lo que está ocurriendo en nuestra tierra, en nuestro mundo, de por qué se dan las cosas y porque muchas veces Dios está detrás de ellas para hacernos entender que debemos de cambiar. Dice la palabra del Señor que cuando el pueblo es sacrificado, que cuando el pueblo es puesto en sufrimiento, entonces miran hacia el cielo, buscan a Dios. La verdad que esto ha sido un tiempo de reflexión para muchos de nosotros que estamos en nuestras casas. Quizás antes estábamos muy preocupados por los recursos económicos, qué podíamos conseguir, qué podíamos comprar, vender, cuánto íbamos a tener en la cuenta, cuáles eran las metas que existían antes. Sin embargo, fíjese cómo este 2020 ha entrado en una forma tan diferente que uno nunca se lo esperaba. Todos estamos quietos. Nadie ha podido hacer mucho, estamos tranquilos. Algunas personas, claro, en la crisis se han enriquecido porque siempre sucede eso, pero para la mayoría ha sido el mismo renglón. Todos estamos tranquilos. Ya no se está pensando en tanto de cuánto vamos a ganar, sino es cuándo vamos a comenzar a recuperarnos. Y en este tiempo que hemos estado tranquilos, pues eso ha sido bueno porque hemos reflexionado, hemos entendido verdaderamente la necesidad que tenemos de parte de Dios. Hemos vuelto como a la senda antigua a leer la palabra de Dios constantemente, a estar en oración todo el tiempo. Y qué bueno que al menos estamos haciendo eso durante esta crisis. No es lo mejor, pero tenemos que entender que los caminos de Dios son misteriosos. Algunas veces cuando hablamos del juicio de Dios, personas se ponen escépticas porque dicen, ¿cómo va a querer Dios que la gente se muera o que la gente pase hambre? Bueno, en toda calamidad que Dios envíe, van a haber personas que van a sufrir, bueno, más que otras, eso es cierto. Pero la realidad en todo esto es que tenemos que entender algo bien claro. Para Dios la muerte no es el final. Para nosotros como humanos, cuando estamos muy en la carne, fuera de lo espiritual, entendemos que la muerte es el final. Pero la muerte no es el final y no es lo que la Biblia enseña. La muerte simplemente es un paso para que pasemos al mundo espiritual, a ese plano donde vamos a conocer o una segunda muerte si no hemos estado con el Señor, o una vida eterna si estamos con Él. Así que desde el punto de vista de Dios, en algún momento en que el pueblo merece ser castigado, enjuiciado y que reciba una calamidad y que el propósito sea que el pueblo le busque, para Dios esto es algo que Él puede hacer, porque aparte de que es soberano, cada vez que Dios castiga, lo hace porque nos ama y Él realmente ama a la humanidad. Entonces yo creo que era necesario que la humanidad pudiera entender que no es todo dinero, que no es todos los recursos, sino que podamos ver también que necesitamos dejar de cansar la tierra y que tenemos que enfocarnos en otras cosas tan importantes como las familias, los amigos y otras virtudes, otras cosas que son tan importantes aparte del dinero. Vamos al capítulo número 2 de nuestra lección. Contraste entre la injusticia y la grandeza de Dios. La parte A dice, el pueblo pervertía la justicia. La base bíblica se encuentra en Amós capítulo 5, versículo 7. Los que convertís en el ajenjo en el juicio, y la justicia la echáis por tierra. Bien, lo que el texto nos está queriendo decir así aquí es que las personas convertían el juicio en ajenjos, en algo amargo, y que la justicia le echaban por la tierra. Esto lo dice porque los lugares que menciona Amós eran lugares de una manifestación especial de parte de Dios para con su pueblo. Por ejemplo, cuando hablamos de Betel, una ciudad muy importante porque Betel fue el lugar donde Jacob tuvo el sueño, donde veía una escalera que ángeles subían y ángeles bajaban. Y todos recordamos ese corito antiguo que decía así. Entonces fue un lugar de una manifestación poderosa de Dios, donde él mismo pudo ver cómo los ángeles subían y bajaban en aquel lugar. Ese fue Betel. Pero si por ejemplo mencionamos a Gilgal, Gilgal fue una ciudad muy importante porque recuerden que cuando el pueblo estaba conquistando la tierra, ellos entran por el Jordán. Y cuando entraron el Jordán, el primer campamento que hicieron al cruzar el Jordán se llamó Gilgal. Y recuerden que para ellos entrar a esa tierra, para cruzar el Jordán, cuando Josué tomó el liderazgo del pueblo, Dios hizo que cuando Josué pisó el Jordán, pues que las aguas se dividieran igual como lo había hecho en el Mar Rojo. O sea que fue una manifestación muy poderosa de parte de Dios. Y vemos que estos mismos lugares se habían convertido ya en lugares corruptos, donde la gente estaba adorando a dioses paganos.
¿Y qué decir de Beerseba? Que Beerseba también fue el lugar de residencia de los patriarcas. O sea, ahí estuvo viviendo Abraham, estuvo viviendo Isaac y Jacob. O sea, que fueron lugares muy claves para el pueblo de Israel, y que en el momento en que Amós inicia su ministerio, hemos visto que estas ciudades se han corrompido y están llenas de imágenes y adoran a dioses, y tienen inclusive altares o centros de adoración a esos dioses paganos de las otras naciones. Vamos a la parte B. El pueblo ignoraba la grandeza de Dios. Base bíblica, Amós capítulo 5, versículo 8. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Algo importante de aquí es que nadie puede amar la luz y querer hacer las cosas buenas, querer hacer las cosas que son de rectitud, si no rechaza las tinieblas. No se puede. O sea, una persona que quiere hacer lo bueno tiene que desechar lo malo por necesidad. O sea, no puede existir una cosa como la otra. Y una persona que entiende que realmente existe el mal, que quiere hacer las cosas bien hechas, tiene que tener una convicción clara de lo que es Dios. Cualquier persona que tiene una convicción clara de lo que es Dios y lo que Él puede hacer, se aleja del mal. ¿Por qué? Porque cuando sabe lo que es Dios, el poder que Él tiene y la capacidad que Él tiene de hacer que un día tan maravilloso se pueda convertir en noche, entonces se entiende que es alguien a quien debemos que tenerle temor, pero no de huir, sino un temor de respeto. O sea, respetar a Dios, porque sabemos que Él, igual como nos ama, así mismo puede corregirnos para que nosotros enderecemos nuestro caminar. Entonces tenemos que tener eso claro. O sea, que si Dios nos ama, Él nos castigará, y Él tiene el poder para convertir nuestra situación, que puede estar en pura bondad, en puro bienestar, en algo terrible y caótico. Pero asimismo, igual como Dios tiene el poder de hacer eso, también Dios puede cambiar nuestra vida, que en algunas veces está en oscuridad, y que Dios hace que todo se transforme en día. Yo sé que hay muchos testimonios de los que están escuchando esta lección, que su vida estuvo en oscuridad y que Dios cambió toda esa oscuridad en día, porque eso es algo que Dios es un experto en hacer, en cambiar nuestras vidas para llenarnos de luz, de vida, de alegría y de gozo. Y eso mismo está diciendo Dios en este caso al pueblo de Israel, que Él tiene la capacidad de cambiar las cosas. O sea, yo sé que ustedes han caído en la idolatría, han estado buscando otros dioses, pero tengan el conocimiento claro de lo que yo soy capaz de hacer. Si continúan en ese camino, van a ver cómo todo se oscurece, todo se vuelve una noche, todo se convierte en tinieblas para ustedes. Pero si ustedes deciden cambiar ahora, yo puedo hacer que toda esa oscuridad se convierta en día. Y qué bueno que tenemos a un Dios que es un Dios restaurador, que puede cambiar nuestras vidas en bendición. Vamos al siguiente capítulo. Una advertencia a tiempo. Parte A. La maldad del pueblo y la oferta divina. Base bíblica, Amós capítulo 5, versículo 11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Aquí vemos tres cosas importantes. Lo primero es que el pueblo ofendía seriamente a Dios, abusando de sus semejantes, de sus hermanos. Aquí vemos que ellos hacían una gran cantidad de injusticias, porque explotaban al trabajador. Aparte de eso, hacían que si el pobre venía ante los jueces a pedir justicia, como si no tenían dinero para comprar esa justicia, ellos hacían que sus causas se perdieran, o sea, que fueran sin derecho. Igual como pasa también en nuestro país hoy en día. Es increíble que todavía el ser humano sigue en lo mismo. Podemos ver lo que dice el gran pensador, que no hay nada nuevo debajo del sol. Todavía desde el sol de hoy sigue la gente yendo a los jueces buscando justicia, y si no hay dinero de por medio, su causa está perdida. En alguno que otro caso puede hacer que un juez pues se le ablande un poco el corazón y que haga justicia, pero en la gran mayoría de casos estamos viendo que realmente, y
desafortunadamente es así. Los jueces están siempre buscando lo suyo y también los ricos siempre están explotando a los pobres. Eso es algo que da vergüenza, que en este tiempo todavía hayan personas que pongan a trabajar a alguien una semana, una quincena, para luego salirle con que no hay dinero, despedirlo, etcétera, etcétera, que se violente el derecho del trabajador, que se liquide sin realmente los beneficios que él se merece. Hay tantas cosas que se hace hoy en día y que realmente a Dios le desagrada. Pero Dios dice algo bien claro sobre estas personas. Dice, ustedes con esos recursos, con ese dinero, ustedes construyeron sus casas, plantaron viñas, pero van a pasar dos cosas. Las casas no las van a disfrutar. Y las viñas que plantaron no van a poder beber de ese vino, porque yo traigo un juicio grande y terrible para ustedes. O sea que vemos esas dos cosas importantes que ya Dios tenía preparada para el pueblo de Israel, que nos hace pensar que a Dios hay que tenerle temor en cómo hacemos las cosas. ¿Y por qué no la iban a disfrutar? Bueno, porque realmente esas viñas, esas casas, habían sido construidas por el fruto de las injusticias. O sea, todo el dinero que habían tomado ellos en base a injusticias, que habían abusado del pueblo, con ese dinero fue que construyeron sus grandes casas y sus viñas. Y Dios dice entonces, debido a que así fue que la construyeron, entonces ustedes no van a poder disfrutar de esas viñas a menos que se arrepientan, porque un gran juicio traigo sobre esta tierra. Hoy en día Dios nos sigue hablando. Hermanos, cada vez vendrán cosas peores. El ser humano sigue en la maldad y más el ser humano que está ciego, que no tiene ni siquiera una chispa espiritual, que no quiere ver la realidad de que verdaderamente Dios es un Dios de justicia y de juicio. Así que vamos a ponerlo en rectitud para que realmente Dios tenga misericordia de nosotros. Parte B. Un llamado urgente al arrepentimiento. Base bíblica, Amós capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: buscad de lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Aquí estamos viendo como una redundancia del texto, porque dice que busquemos lo bueno y no lo malo, que aborrezcamos lo malo y que amemos lo bueno. Y tenemos que entender que este lenguaje bíblico es para mostrar realmente la necesidad que hay de que hagamos lo que Dios nos está diciendo. Recuerda que también en otro sentido la palabra de Dios nos dice que cuando uno tiene un sueño dos veces es porque es algo muy importante y muy serio. Entonces aquí en este caso se está mencionando dos veces lo mismo y eso le da como una prioridad a este mensaje de que es algo que tenemos que obedecer y que tomar en serio. O sea, tenemos que dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno, porque eso es algo que agrada a Dios. Nunca hemos visto que el mal y la justicia pueden estar acompañados. Nunca la luz y las tinieblas tienen ningún compañerismo. La única forma en que estas cosas pueden unirse, o sea, el mal y el bien, es cuando existe hipocresía. Solo las personas hipócritas pueden dar una cara de que están de tu lado, de que quieren lo mejor para ti, cuando en su corazón están deseando lo peor. Así que recuerda que o somos luz o somos tinieblas. Debemos ser genuinos, idénticos y no ser hipócritas. Vamos a comportarnos como personas cristianas. Y ser cristiano de corazón es amar a tu prójimo, hacer el bien para él, desearle el bien, hablar el bien sobre tus hermanos y tratar de estar siempre mostrando el amor de Dios que está en tu corazón. Recuerda, querido hermano, que son tiempos difíciles. Hoy más que nunca necesitamos del Señor, necesitamos ser bendecidos por Él, necesitamos la cobertura de Dios. Y yo te invito a que en este tiempo, pues que tú ores a Dios para que cualquier pecado que esté en tu corazón, que el Señor pueda quitarlo, que te ayude a entender, que te ayude a comprender en qué estás fallando y que tú puedas volverte a Dios. Porque realmente Dios quiere bendecirte. A pesar de la oscuridad en la que podamos estar hoy en día, a pesar de las dificultades que estamos presentando, el Señor siempre tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Y eso es algo que es grande y es único de parte de nuestro Dios. Que Él tiene la capacidad y el poder de transformar la realidad que estamos viviendo hoy. Así que no te desanimes, ten fe, confía en el Señor porque Él tiene poder para cambiar tu noche en día y tu tristeza en alegría. Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por estar atento a nuestra lección de la Escuela Bíblica Virtual. Así que nos vemos en la próxima.